Hola a todos, este es el canal de Cirilo Matemáticas, el cual surge como una iniciativa de apoyo a los estudiantes de nivel medio superior, especialmente a los que cursan el segundo semestre que tienen algunas dudas o necesitan reafirmar temas, y también para todas aquellas personas que deseen conocer y tener un mayor dominio de los temas de álgebra y matemáticas. Bueno, pues bienvenidos. A través de esta serie de videos veremos conceptos sobre funciones, aplicaciones, gráficas y cómo se deben de resolver. Espero les sea de provecho. El álgebra es muy generosa, siempre nos dice más de lo que preguntamos, y a través de esta serie de videos veremos que las funciones nos sirven para conocer más de lo que a veces imaginamos y que tienen múltiples aplicaciones y utilidad. En este video veremos funciones, conceptos básicos, que es el plano cartesiano, cómo vamos a localizar puntos, función, dominio y rango de una función, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos y continuidad y discontinuidad. Cada uno de estos temas los iremos desmenuzando para que quede una comprensión clara y tengamos los elementos bases para comprender funciones y aplicarlas en cursos más avanzados como cálculo integral, cálculo diferencial. Entonces estas son las bases para esos cursos. Primero que nada vamos a ver qué es un plano cartesiano y cómo nos funciona. De seguro ya hemos visto, ya no nos es ajeno este término, pero vale la pena tenerlo bien claro. El plano cartesiano se forma con dos rectas perpendiculares cuyo punto de intersección se denomina origen. La recta horizontal recibe el nombre de eje de las X o eje de las abscisas, y la recta vertical recibe el nombre de eje Y o eje de las ordenadas. Entonces vamos a tener en cuenta que son dos líneas perpendiculares: el origen, el eje X o de las abscisas, y eje Y o de las ordenadas. Estos son términos que debemos de tener siempre en mente para que cuando nos pidan la localización o graficar algún punto sepamos cómo hacerlo. Pues ya vimos que debemos de tener en cuenta ciertos términos o conceptos en, en este plano cartesiano. El plano cartesiano nos va a servir para graficar puntos, graficar funciones. Entonces lo que debemos de tener en cuenta es el origen, el eje de las X y el eje de las Y. Sin embargo, también tenemos que nuestro plano cartesiano se divide en cuadrantes, y estos se denominan por cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Ahora, para asignar un punto, para identificar un punto se le debe de asignar un par ordenado o coordenada, que está conformada por su ubicación en X y en el eje de las X, y su ubicación en el eje de las Y. Siempre se va a escribir de tal manera que el eje de las X sea primero y después el eje de las Y. Ahora, otro tema importante es la localización de puntos. Como ya vimos, identificamos un punto cuando se le asigna un par ordenado o coordenadas, y primero es X y después Y. Siempre debemos de tener en cuenta este orden para identificar y localizar correctamente los puntos a los que nos referimos. Para localizar un punto en el plano cartesiano se toma como referencia el origen. Ya teniendo el origen, de ahí se avanza
como lo indica el primer número en el eje de las abscisas o eje X, hacia la derecha o izquierda, según sea el signo. Si el signo es negativo, nos vamos a ir hacia la izquierda. Si el signo es positivo, nos vamos a ir hacia la derecha. Y ya una vez que estamos fijos en ese punto, avanzamos hacia arriba o hacia abajo, tanto como lo indica el segundo número, ordenada o eje de las Y, y según sea su signo. Si es positivo, vamos hacia arriba; si es negativo, vamos hacia abajo. Ahorita vamos a clarificar un poco más esto. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, estamos en el origen. El origen es el punto D, que es 0, 0. Entonces, como vemos, el punto A está en menos 5. Entonces dice menos 5, entonces nos recorremos 1, 2, 3, 4 y 5 unidades hacia la izquierda. Y a partir de ese punto nos dice 3 positivo. Entonces 1, 2 y 3. Y ahí está el punto A, que es menos 5, 3, 3. Entonces, ahora vamos con el punto C. Nos colocamos nuevamente en nuestro origen, en el punto D, y nos dice que está el C en 4.5 en el eje de las X. Entonces, 1, 2, 3, 4.5. Ahí nos quedamos. Y luego nos dice que nos debemos de, en el eje de las Y, mover menos 3.5. Entonces van a ser hacia abajo porque está en negativo. Entonces va a ser 1, 2, 3 unidades y media. Y ahí está el punto C, como lo vemos. Ahora, nos volvemos a posicionar en el origen, en el punto D. Y ahora nos dice que B está en el eje de las X, en el 6. Aquí, si se fijan, este fue un ejercicio pensado precisamente para que ustedes tengan una mejor comprensión. Entonces nos desplazamos en el eje de las X 6 unidades. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya llegamos aquí. Ahora nos dice en el eje de las Y es 5. Entonces nos vamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque es con signo positivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y llegamos al punto B. Y ya comprobamos que estos puntos sí están bien y que los podemos identificar. Entonces, lo primero, nos vamos a desplazar en el eje X, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, y posteriormente en el eje Y hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿qué es una función? Vamos a ver. Una función es la relación que existe entre dos conjuntos, de manera que a los elementos de X les corresponde a lo más un elemento de Y se denota por Y igual a función de X. Entonces, la X, recordemos que siempre va a ser la variable independiente y la Y por lo general es la variable dependiente. Entonces, f de x es una regla de correspondencia que se denomina o se dice como f de x. Entonces, tenemos unos diagramitas que nos ayudan a ilustrar. Si se fijan, lo que dice es que a los elementos de x les corresponde a lo más un elemento de y, o sea, solo un elemento. Aquí, por ejemplo, estas serían las X y estas las Y. X y Y. Es función porque a le corresponde solo un elemento de Y, que es 1.
A B le corresponde solo un elemento de Y, que es 2, y a C le corresponde solo un elemento de Y, que es 3. En el otro caso, A está compartida o tiene dos elementos que le corresponden del conjunto de las Y, entonces por eso es que no se considera ya como una función. A cada elemento de X le corresponde uno y solo un elemento de Y. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo de una función donde Y, la variable dependiente, es igual a 2 veces X, la variable independiente. Entonces, por cada X que tengamos, vamos a ir sustituyendo. Entonces, a la primera Y es 2 por 1, entonces nos queda 2. Y luego en el siguiente caso es Y es igual a 2 por 2 y es 4. Y luego Y es igual a 2 por 5 es igual a 10. Y luego Y es igual a 2 por menos 1.5 es igual a 3. Y luego Y es igual a 2 por menos 3, que es igual a menos 6. Y como vimos, solo le corresponde un elemento de Y a cada elemento de X. Vamos a ver otro tema de importancia, que es el dominio y el rango de una función. Esto realmente se utiliza más para cursos más avanzados que álgebra de segundo semestre, pero vamos a ir dándole una introducción. Con que sepamos que existe el dominio y el rango de una función, identifiquemos un poco de qué se trata, es más que suficiente para este curso que están llevando. El dominio y el rango de una función. En su forma más simple, el dominio son todos los valores a los que se les puede aplicar una función, y el rango son los valores que resultan. Como vemos, son conceptos que debemos de tener para definir una función. Entonces vamos a clarificar. Los valores que generalmente se los damos a la variable independiente, y de ella surge un valor que es el de la variable dependiente, en este caso de Y. Entonces, por ejemplo, aquí el dominio sería el valor que le damos a X, que puede ser 2, 3, 4, 5, 4, 5, hasta acá está el 5. Y los valores que obtenemos son, en el caso del rango, son los valores de Y de la variable dependiente. Y en este caso, si nos fijamos, a lo mejor si este fuera el 1, el 2 y el 3, está entre 1.2 y 3.2 los valores que vamos a obtener en Y. Y así es como más o menos funciona esto. En este caso es como verlo como una máquina, ¿no? Que metemos, no sé, por ejemplo, un pan a una tostadora, ¿no? Si lo queremos muy tostado, pues lo dejamos más tiempo. Entonces, del tiempo que le metamos, o el tipo de pan también que le metamos, porque no va a ser lo mismo que le metamos un pan integral a un pan blanco, va a depender lo que nos va a salir y cómo nos va a salir el pan que queremos. Entonces el dominio es lo que le ponemos, y el rango es lo que va a salir de esa máquina. Aquí tenemos la misma función, si nos fijamos es x cuadrada. Ahora aquí le metemos 1, 2 y 3, entonces nos sale 1, 4 y 9. ¿Por qué?
porque 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Ahora, en el otro caso tenemos desde menos 3, menos 2, menos 1, 0. Entonces vamos a tener 0, pues va a ser 0, ¿no? Menos 1 al cuadrado va a ser 1. Menos 2 al cuadrado va a ser 4. Menos 3 al cuadrado va a ser 9. Pero como vemos, si depende de lo que metemos de este lado, para lo que vamos a obtener o vamos a recibir, qué es lo que va a salir. Entonces es una manera muy sencilla de verlo, y con que sepamos esto ahorita es suficiente para este curso. Ahora vamos a ver algo de gráficas. Entonces es importante como identificar las regiones de las gráficas que nos van a dar ciertas funciones, y parte importante de esto es el crecimiento y decrecimiento. Ok, pues respecto al crecimiento y al decrecimiento es muy fácil. Entonces si las pendientes son positivas o si son negativas, y cómo va cambiando esta tasa. Entonces también es importante decir que durante durante todo el dominio de una función, durante todo su rango, puede haber diferentes cambios en la función, ya sea que pueda ser creciente o decreciente. Entonces por eso podemos estudiar esto en un solo intervalo o en todo el dominio de la función. Entonces eso es también algo que debemos de tomar en cuenta, que no es absoluto porque veamos una parte de la función y veamos que hay un crecimiento. Podría variar en ciertas condiciones o en ciertas funciones hay como ciertas ondas entre subidas y bajadas. Entonces pues también eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso que sigue vamos a ver los máximos y los mínimos de una ecuación. Por ejemplo, aquí en la imagen podríamos tener un mínimo, que sería el punto más bajito de la función. Y lo interesante aquí también es que igual no son absolutos, sino que en la función puede haber variaciones que marcan varios mínimos y varios máximos. Entonces, los mínimos y los máximos en una función son los valores más grandes, los máximos, o más pequeños, los mínimos que toma la función, ya sea en una región extremos relativos o en todo su dominio extremos absolutos. Si lo hacemos, si esta función fuera todo el dominio, tenemos sus extremos absolutos. Entonces vamos a ver un máximo global y un mínimo global, que es durante toda esta función. En el caso de que solo tomáramos este extremo relativo, pues vemos que hay un mínimo y que hay un máximo, pero no podemos decir que es el global porque no hemos analizado toda la función. Y tenemos también mínimos y máximos locales. Entonces eso también debemos de tenerlo en cuenta. Respecto a si una función es continua o discontinua, pues esto es un poco más fácil de ver.
Una función es continua si su gráfica puede dibujarse en un solo trazo. O sea, como lo que hacemos, ¿no? Si esto no lo separamos, o sea, si no separamos nuestro lápiz del papel. Pero es discontinua si se presenta un salto o se rompe, como aquí lo tenemos en el ejemplo. Entonces, pues sí necesitaría separar aquí el lápiz para poder marcar esto, ¿no? Y generalmente las funciones de este tipo se expresan diferente porque normalmente tenemos f de t y tenemos unas llaves, un paréntesis, un corchete. Generalmente son llaves. Y tenemos de qué a qué tramo la función es continua y cómo sigue. Entonces generalmente se presentan así. Y pues esto ha sido todo del video introductorio a funciones. Esperemos que te hayan sido de utilidad, que tengas un poquito más claros ciertos conceptos y recuerda que la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Tú puedes con esto y con más, entonces esperemos que de verdad te haya sido de utilidad y cualquier cosa nos puedes preguntar. Las imágenes son de FreePic, ahí puedes encontrar un gran banco de imágenes por si gustas y estos son los libros o la bibliografía que generalmente usamos para los videos. Entonces, si quieres conocer más acerca del tema o checar o hacer ejercicios, te los recomendamos. Nos vemos pronto. Si tienes alguna duda, nos puedes escribir al correo o buscarnos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, en donde subimos contenido diario acerca de estos temas que revisamos aquí y datos curiosos entre aplicaciones y ejercicios y conceptos. Entonces, te veo en un próximo video.